¿Alguna vez has tenido esa sensación de que algo terrible está a punto de suceder, pero no sabes exactamente qué? Mi nombre es Isabella Morales, tengo 29 años, y hasta hace una semana creía que tenía todo bajo control, un trabajo exitoso como directora de marketing, una vida social activa, y la confianza de que había construido mi lugar en el mundo profesional. Si estás viendo esta historia ahora, me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado, porque lo que me pasó esa noche durante la cena más importante de mi carrera cambió todo lo que creía saber sobre las personas que me rodeaban. El restaurante El Palacio era exactamente el tipo de lugar donde esperarías tener la cena más importante de tu carrera profesional, con sus manteles blancos inmaculados, cubiertos de plata reluciente, y una vista espectacular de la ciudad desde el piso 20, representaba todo lo que había estado trabajando por alcanzar. Durante los últimos 5 años, era una noche de viernes, 15 de octubre, y las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas a través de los enormes ventanales. Había llegado 30 minutos antes de la hora acordada porque quería estar perfectamente preparada para esta reunión con Eduardo Vázquez, el CEO de nuestra empresa multinacional de marketing digital. Eduardo me había invitado a cenar para discutir, según sus palabras, una oportunidad de carrera que podría cambiar tu futuro completamente. Durante las 2 semanas anteriores, había estado dándome proyectos más importantes, incluyéndome en reuniones de alto nivel, y pidiendo mi opinión sobre decisiones estratégicas de la empresa. Todo apuntaba a que finalmente iba a recibir la promoción que había estado esperando, el puesto de directora regional de marketing, una posición que incluía un aumento salarial del 40%, un equipo de 15 personas bajo mi supervisión, y la oportunidad de viajar por toda Latinoamérica, implementando campañas internacionales. Mientras esperaba en mi mesa, revisé mi teléfono por última vez antes de guardarlo. Tenía varios mensajes de texto de apoyo de mis colegas más cercanos. María José, estoy segura de que te van a dar la promoción. Te lo mereces más que nadie, Carlos. Suerte en tu cena. Isabella, sabemos que vas a brillar como siempre. Alejandra, no puedo esperar a que nos cuentes cómo fue. Estamos todos muy emocionados por ti. Esos mensajes me llenaron de confianza. Durante los últimos 3 años, había construido relaciones sólidas con mis compañeros de trabajo, especialmente con María José, Carlos y Alejandra, quienes habían sido no solo colegas sino verdaderos amigos que celebraban mis éxitos y me apoyaban durante los momentos difíciles. A las 8 en punto exactas, Eduardo llegó al restaurante. A sus 45 años, era un hombre impresionante, alto, elegante, con esa confianza que solo dan décadas de éxito en el mundo corporativo. Su traje italiano, perfectamente cortado, y su sonrisa carismática lo convertían en el tipo de líder que inspiraba tanto respeto como admiración. Isabella, te ves radiante, me dijo, dándome un abrazo profesional. Espero que no hayas estado esperando mucho. Para nada, Eduardo. Llegué un poco temprano porque quería asegurarme de conseguir la mejor mesa. Excelente. Esa es exactamente la clase de planificación y atención al detalle que me gusta ver en mis ejecutivos de alto nivel. Sus palabras me emocionaron. Ejecutivos de alto nivel. Definitivamente sonaba como si la promoción fuera una realidad. Durante los primeros 30 minutos de la cena, hablamos sobre tendencias de mercado, estrategias de crecimiento para el próximo año y mi visión para expandir nuestra presencia en mercados emergentes. Eduardo escuchaba atentamente, hacía preguntas perspicaces y asentía con aprobación cuando presentaba mis ideas. Isabella, tengo que decirte que estoy impresionado con tu evolución profesional durante los últimos años, me dijo mientras el mesero servía nuestro plato principal. Has demostrado no solo competencia técnica, sino también liderazgo natural y visión estratégica. Gracias,
Eduardo, he puesto todo mi corazón en este trabajo porque realmente creo en lo que estamos construyendo como empresa, y eso se nota. Por eso quería hablar contigo esta noche sobre tu futuro con nosotros. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Este era el momento que había estado esperando. Te escucho, Eduardo. Tomó un sorbo de vino antes de continuar. Como sabes, estamos expandiendo nuestras operaciones regionales, y necesitamos líderes fuertes para dirigir esa expansión. Por supuesto, he estado observando tu trabajo, tu ética profesional, tu capacidad para manejar presión y liderar equipos. Fue en ese momento preciso, justo cuando Eduardo estaba a punto de ofrecerme la promoción que había soñado, cuando mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Miré la pantalla, número desconocido. Siento mucho, Eduardo. Déjame rechazar esta llamada rápidamente. No hay problema. Rechacé la llamada y puse el teléfono en silencio. Perdón por la interrupción. Estabas diciendo sobre las operaciones regionales. Pero antes de que Eduardo pudiera continuar, el teléfono volvió a sonar. El mismo número desconocido. Isabella, si necesitas contestar, puedes hacerlo, me dijo Eduardo con una sonrisa comprensiva. No, para nada. Probablemente es algún vendedor telefónico. Volví a rechazar la llamada, pero mi teléfono siguió sonando inmediatamente. Una tercera llamada del mismo número. Esto es muy extraño, murmuré. Normalmente no soy tan popular los viernes por la noche. Eduardo se rió. Tal vez es alguien desesperado por contactarte. ¿Por qué no contestas rápidamente para ver qué quieren? Yo no tengo prisa. Después de la cuarta llamada consecutiva, decidí contestar. Hola, dije, tratando de sonar profesional a pesar de mi irritación. La voz del otro lado era una voz femenina que no reconocí, hablando en un susurro urgente. Isabella Morales, necesitas regresar a tu apartamento inmediatamente. Es una emergencia. ¿Quién habla?, pregunté, sintiendo que mi estómago se contraía con ansiedad. Eso no importa ahora. Lo que importa es que hay algo en tu apartamento que necesitas ver antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué tipo de emergencia? ¿De qué está hablando? Alguien ha estado en tu apartamento, Isabella. Alguien que no debería haber estado ahí, y han dejado algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre las personas que crees que puedes confiar. Mi mente se llenó de pánico. ¿Alguien había entrado a mi apartamento? ¿Era un robo? ¿Había sido vandalizado? ¿Llamaron a la policía? ¿Están bien mis cosas? No es un robo, Isabella, es algo mucho peor. Es evidencia de algo que ha estado pasando a tus espaldas durante meses. No entiendo de qué me está hablando. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas en tu trabajo han estado actuando diferente contigo últimamente? ¿Por qué algunas invitaciones sociales han dejado de llegar? ¿Por qué proyectos importantes han sido reasignados sin explicación? Esas preguntas me golpearon como puñetazos porque tocaban exactamente las inquietudes que había estado sintiendo durante las últimas semanas, inquietudes que había estado tratando de ignorar. ¿Cómo sabe usted sobre mi trabajo? Porque he estado documentando lo que está pasando, y si no vienes a tu apartamento en los próximos 30 minutos, vas a descubrir demasiado tarde que la cena que estás teniendo ahora mismo es parte de algo mucho más grande y más siniestro de lo que imaginas. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Tu jefe te invitó a cenar esta noche para hablar sobre una promoción? Mi sangre se heló. ¿Cómo podía saber esa persona sobre mi cena con Eduardo? ¿Cómo sabe eso? Porque todo está conectado, Isabella. La promoción, la cena, las personas en tu trabajo que han estado actuando extraño, todo es parte del mismo plan. ¿Qué plan? Un plan para destruir tu carrera y aislarte completamente de tu red de apoyo profesional y personal. Miré hacia Eduardo, quien estaba revisando discretamente su teléfono mientras me daba espacio para mi llamada. Se veía completamente normal, como el jefe comprensivo que siempre había conocido. Eso es imposible,
susurré en el teléfono. ¿Es imposible? Entonces explícame por qué tu jefe está revisando mensajes de texto en su teléfono exactamente a la hora que le dijeron que recibirías esta llamada. Miré nuevamente hacia Eduardo. Era cierto que estaba revisando su teléfono, pero eso podía ser una coincidencia. Eso no significa nada. Y también es una coincidencia que 3 de tus colegas más cercanos hayan estado reuniéndose secretamente con recursos humanos durante las últimas 2 semanas. Mi corazón se detuvo. María José, Carlos y Alejandra habían estado reuniéndose con recursos humanos. ¿Por qué no me habían mencionado nada? ¿Cómo puedes saber eso? ¿Por qué? He estado documentando todo, Isabella, cada reunión, cada mensaje de texto, cada conspiración. Y si no vienes a tu apartamento ahora mismo, mañana por la mañana tu vida profesional será destruida completamente. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que la promoción de la que van a hablar esta noche no es una promoción, es una trampa. Eduardo levantó la vista de su teléfono y me sonrió. ¿Todo bien, Isabella? Pareces preocupada. Le hice una seña de que necesitaba un minuto más. ¿Qué tipo de trampa? Susurré en el teléfono. Van a acusarte de algo que no hiciste. Van a presentar evidencia fabricada de comportamiento no profesional, y van a usarlo para justificar no solo negar tu promoción, sino también para despedirte de la empresa. Eso es ridículo. ¿Por qué alguien haría eso? Porque hay personas en tu trabajo que han estado resentidas de tu éxito durante años. Personas que creen que no mereces las oportunidades que has recibido, y han estado planeando esta venganza durante meses. ¿Qué personas? Las personas en las que más confías, Isabella, tus supuestos amigos. Sentí náuseas. No podía ser verdad. María José, Carlos y Alejandra habían sido mis amigos cercanos durante años. Habíamos celebrado cumpleaños juntos, nos habíamos apoyado durante momentos difíciles, habíamos construido relaciones genuinas. No puedo creer eso. Entonces ven a tu apartamento y ve la evidencia por ti misma. Tienes exactamente 20 minutos antes de que tu jefe reciba el mensaje de texto que le dará luz verde para proceder con la acusación. ¿Qué acusación? Acoso laboral. Isabella, van a decir que has estado hostigando a colegas más jóvenes, que has usado tu posición para intimidar a otros empleados, y que has creado un ambiente tóxico en el lugar de trabajo. Eso es completamente falso. Yo nunca haría algo así. Por supuesto que es falso, pero tienen testimonios fabricados, correos electrónicos editados, e incluso grabaciones de audio manipuladas para respaldar sus acusaciones. Eduardo me estaba mirando ahora con una expresión de preocupación. Isabella, ¿está todo bien? Te ves muy pálida. Tienes que decidir ahora mismo. Continuó la voz en el teléfono. ¿Vas a quedarte ahí y permitir que te embosquen con acusaciones falsas, o vas a venir a tu apartamento para ver la evidencia de lo que realmente está pasando? ¿Quién es usted? ¿Por qué me está ayudando? Porque lo que te están haciendo está mal, y porque tienes derecho a saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Miré a Eduardo, quien ahora se veía claramente impaciente. Isabella, ¿puedes terminar tu llamada? Tenemos cosas importantes que discutir. 15 minutos. Isabella, dijo la voz después de eso. El plan se pondrá en movimiento y no habrá manera de detenerlo. La línea se cortó. Me quedé sentada en el restaurante más elegante de la ciudad, frente al CEO de mi empresa, con el teléfono todavía caliente en mi mano, sintiendo como si mi mundo entero estuviera a punto de colapsar. ¿Todo bien? Me preguntó Eduardo. Pareces muy alterada. Eduardo, lamento muchísimo esto, pero acaba de surgir una emergencia familiar. ¿Podríamos posponer nuestra conversación? Eduardo frunció el ceño. ¿Una emergencia familiar en viernes por la noche? Isabella, espero que entiendas que oportunidades como esta no surgen todos los días. Lo entiendo completamente, y te prometo que podemos reunirnos primera cosa el lunes por la mañana, pero realmente necesito atender esta situación. ¿Estás segura de que no
Puede esperar, porque lo que iba a proponerte esta noche podría cambiar tu vida para siempre. Sus palabras me hicieron dudar por un momento. ¿Y si la llamada había sido una broma cruel? ¿Y si estaba arruinando la oportunidad de mi vida por una conspiración que no existía? Pero algo en mi instinto me decía que la voz en el teléfono había sabido demasiados detalles específicos sobre mi vida como para ser una mentira. Estoy segura, Eduardo, por favor, discúlpame. Me puse de pie, tomé mi bolso, y dejé dinero suficiente en la mesa para cubrir mi parte de la cuenta. Isabella, me llamó Eduardo cuando me dirigía hacia la puerta. Espero que sepas lo que estás haciendo. Había algo en su tono que me hizo sentir escalofríos. Salí del restaurante y tomé un taxi hacia mi apartamento, con el corazón latiéndome tan fuerte que el conductor me preguntó si me sentía bien. Durante el viaje de 20 minutos, mi mente no podía dejar de dar vueltas a las preguntas que la voz misteriosa había plantado. ¿Era posible que mis colegas más cercanos me estuvieran traicionando? ¿Era posible que la promoción fuera una trampa? ¿Era posible que hubiera estado viviendo una mentira durante meses? Cuando llegué a mi edificio, subí las escaleras hacia mi apartamento en el 7º piso con una mezcla de miedo y determinación. Fuera lo que fuera que me esperara adentro, sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, y mientras introducía la llave en la cerradura, solo podía pensar en una cosa: sí, la voz misteriosa tenía razón. Entonces la cena que acababa de abandonar no había sido el comienzo de mi promoción soñada, sino el principio de mi destrucción profesional cuidadosamente orquestada. La pregunta era: ¿quién querría destruir mi carrera tan elaboradamente? ¿Y por qué? Mi apartamento estaba exactamente como lo había dejado esa mañana antes de ir al trabajo, limpio, organizado, con las plantas regadas y los cojines del sofá perfectamente acomodados. Pero había algo diferente en él. Aire, una sensación sutil pero inequívoca de que alguien había estado ahí mientras yo no estaba. Encendí todas las luces y comencé a caminar lentamente por cada habitación, buscando alguna señal de que alguien hubiera entrado. En la sala, todo parecía normal. En la cocina, los platos estaban exactamente donde los había dejado. En mi dormitorio, la cama estaba hecha tal como la había dejado esa mañana, pero cuando entré a mi oficina en casa, inmediatamente noté que algo estaba fuera de lugar. Sobre mi escritorio, perfectamente centrado donde no había estado esa mañana, había un sobremanila grueso con mi nombre escrito en letras mayúsculas: Isabella Morales. Con manos temblorosas, tomé el sobre y lo abrí. Adentro había 3 cosas: una nota escrita a máquina, un dispositivo de grabación pequeño, y lo que parecía ser un USB con una etiqueta que decía evidencia. La nota decía: Isabella, si estás leyendo esto, significa que decidiste venir a casa después de recibir mi llamada. Lord, ¿qué vas a descubrir en este USB y en la grabación va a ser doloroso? Pero es importante que sepas la verdad sobre las personas que creías que eran tus amigos y colegas. Después de revisar toda esta información, entenderás por qué fue necesario interrumpir tu cena esta noche. Si quieres más respuestas sobre quién soy y por qué tengo esta información, deja tu luz del balcón encendida esta noche. Mañana te contactaré con más detalles. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Conecté el USB a mi laptop y vi que contenía varias carpetas organizadas por fechas y nombres. La primera carpeta se llamaba Reuniones Secretas y contenía fotografías tomadas con teleobjetivo que mostraban a María José, Carlos y Alejandra entrando y saliendo del edificio de recursos humanos de nuestra empresa en fechas específicas durante las últimas 3 semanas. En una de las fotografías, los 3 estaban sentados en una mesa de café cerca de la oficina y parecían estar revisando documentos juntos. La fecha mostrada en la esquina inferior derecha era del martes pasado, el mismo día que María José me había enviado un mensaje diciendo que estaba enferma y no podría ir a trabajar.
La segunda carpeta se llamaba Correos interceptados y contenía capturas de pantalla de emails entre mis supuestos amigos y el Departamento de Recursos Humanos. El primer email era de Carlos dirigido a Patricia Herrera, la directora de Recursos Humanos. Patricia, como discutimos en nuestra reunión, tengo más ejemplos del comportamiento problemático de Isabella que podrían ser útiles para el caso. Adjunto las conversaciones donde muestra actitudes condescendientes hacia empleados más jóvenes. También tengo grabaciones de audio donde hace comentarios inapropiados sobre colegas de otros departamentos. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Carlos había estado recopilando evidencia contra mí y enviándosela a Recursos Humanos. El segundo email era de María José. Patricia, después de reflexionar más sobre la situación con Isabella, creo que tengo que ser honesta sobre algunas situaciones incómodas que he experimentado trabajando con ella. Su comportamiento ha sido cada vez más agresivo y manipulativo. Creo que varios de nosotros hemos estado demasiado intimidados para hablar, pero ya no podemos permitir que continúe creando un ambiente tóxico en el lugar de trabajo. Lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. María José había sido mi amiga más cercana en la empresa durante 3 años. Había sido la persona con la que almorzaba todos los días, con la que compartía mis éxitos y fracasos, con la que había desarrollado una amistad genuina que se extendía más allá del trabajo. El tercer email era de Alejandra, y era el más devastador de todos. Patricia, adjunto las grabaciones de audio que recopilé durante las últimas semanas donde Isabella hace comentarios despectivos sobre la competencia de sus subordinados directos. También incluyo evidencia de cómo ha estado tomando crédito por el trabajo de otros miembros del equipo. Creo que tenemos suficiente evidencia para proceder con la acción disciplinaria que discutimos. No podía respirar. Mis 3 amigos más cercanos en el trabajo habían estado conspirando contra mí durante semanas, recopilando evidencia fabricada para destruir mi reputación y mi carrera. Pero había más. La tercera carpeta se llamaba Plan de Acción y contenía un documento detallado que parecía ser un cronograma de cómo iban a ejecutar mi destrucción profesional. El documento estaba fechado 3 semanas atrás y detallaba cada paso del plan. Fase 1, recopilar testimonios de comportamiento problemático de Isabella. Fase 2, crear evidencia de acoso laboral y comportamiento no profesional. Fase 3, presentar el caso a Recursos Humanos y al CEO. Fase 4, ejecutar la confrontación durante una situación donde Isabella se sienta segura y confiada. Fase 5, proceder con la terminación inmediata y asegurar que no pueda conseguir referencias positivas para futuros empleos. La fase 4 era la que me aterrorizó más, ejecutar la confrontación durante una situación donde Isabella se sienta segura y confiada. La cena con Eduardo. Me habían preparado para sentirme completamente confiada sobre mi promoción, solo para derribarme cuando estuviera en mi punto más vulnerable. Pero había algo más en el documento que me hizo sentir náuseas, una sección llamada Motivaciones que explicaba por qué cada uno de mis amigos había decidido participar en esta conspiración. Carlos se siente resentido porque Isabella fue promovida a supervisora antes que él, a pesar de que él tiene más años en la empresa. Cree que ella ha usado tácticas femeninas para avanzar más rápido en su carrera. María José está enojada porque Isabella rechazó su recomendación para contratar a su hermana en el departamento. También está celosa de la atención que Isabella recibe de la administración superior. Alejandra siente que Isabella la ha menospreciado intelectualmente durante reuniones de equipo y quiere ver su caída para poder tomar su posición de liderazgo. Cada motivación era más dolorosa que la anterior. Estas personas habían estado sonriendo en mi cara, actuando como amigos leales, mientras internamente alimentaban resentimientos que habían estado creciendo durante meses. Con manos temblorosas, tomé el dispositivo de grabación y presioné play. La primera voz que escuché fue la de Carlos. ¿Están seguros de que esto va a funcionar? Quiero decir,
Isabella es inteligente, ¿no se va a dar cuenta de que algo está pasando? La voz de María José respondió, por eso necesitamos ser muy cuidadosos con el timing. Eduardo va a invitarla a cenar el viernes para hablar sobre la promoción. Ella va a estar completamente confiada, pensando que finalmente va a conseguir lo que ha estado trabajando por obtener. ¿Y entonces qué?, preguntó la voz de Alejandra. Entonces, justo cuando esté más relajada y vulnerable, vamos a ejecutar el plan. Eduardo recibirá nuestro informe final sobre su comportamiento inapropiado y la confrontará con las acusaciones. ¿Pero qué pasa si ella niega todo?, preguntó Carlos. Tenemos grabaciones de audio editadas que la hacen sonar agresiva y condescendiente. Tenemos testimonios de 5 empleados diferentes. Tenemos emails que hemos ajustado para que parezca que está abusando de su posición de autoridad. ¿Emails ajustados?, preguntó Alejandra. Patricia de Recursos Humanos tiene software que puede alterar timestamps y contenido de emails para hacer que parezcan más incriminatorios de lo que realmente son. Es sorprendente lo fácil que es hacer que alguien parezca culpable cuando controlas la narrativa. Pausé la grabación porque necesitaba procesar lo que acababa de escuchar. No solo habían estado conspirando contra mí, sino que también habían falsificado evidencia y manipulado testimonios para respaldar sus acusaciones. Continué escuchando. ¿Y están seguros de que Eduardo está de acuerdo con todo esto?, preguntó Carlos. Eduardo necesitaba una excusa para no darle la promoción a Isabella de todos modos. Resulta que ya había prometido esa posición al sobrino de uno de los inversores principales de la empresa. Nuestro plan le da la justificación perfecta para negar la promoción y también eliminar a Isabella como una amenaza futura. Mi mundo se desmoronó completamente. Eduardo nunca había planeado darme la promoción. Había sido parte de la conspiración desde el principio. ¿Y qué pasa después?, preguntó Alejandra. Después, Isabella será despedida inmediatamente por crear un ambiente laboral hostil. Su reputación en la industria será destruida porque nos aseguraremos de que las acusaciones se filtren a otras empresas. Y lo mejor de todo, sus posiciones y responsabilidades serán redistribuidas entre nosotros. ¿Redistribuidas cómo?, preguntó María José. Carlos va a tomar su equipo de campañas digitales. Alejandra va a supervisar sus cuentas internacionales, y yo voy a asumir sus responsabilidades de estrategia de marca. Básicamente, vamos a dividir su trabajo y sus responsabilidades entre nosotros 3, rió Carlos, y con ella fuera del camino, tendremos oportunidades de promoción que nunca habrían existido mientras ella estuviera aquí. La grabación continuó por otros 10 minutos, detallando exactamente cómo iban a ejecutar cada fase del plan, incluyendo cómo iban a manejar cualquier intento mío de defenderme o buscar apoyo de otros colegas. Cuando terminó, me quedé sentada en mi oficina en completo silencio, sintiéndome como si hubiera sido traicionada de la manera más profunda posible. Estas no eran personas que simplemente no me caían bien. Estas eran personas en las que había confiado con mis secretos, mis inseguridades, mis aspiraciones. Personas con las que había compartido comidas, celebraciones, momentos personales. Y durante meses, habían estado sonriendo en mi cara, mientras planeaban mi destrucción sistemática. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de texto de Eduardo. Isabella, espero que tu emergencia familiar se haya resuelto. Necesitamos reunirnos primera cosa el lunes por la mañana para discutir algunos asuntos serios relacionados con tu desempeño. Por favor, ven a mi oficina a las 8 am. Ahí estaba. El plan se había puesto en movimiento a pesar de que había abandonado la cena. Eduardo iba a proceder con la acusación el lunes por la mañana, pero ahora tenía algo que mis conspiracionales no esperaban: conocimiento completo de su plan. Miré hacia mi balcón, donde la luz estaba apagada. La persona misteriosa que me había advertido había dicho que dejara la luz encendida si quería más información. Caminé hacia el balcón y encendí la luz exterior. Fuera quien fuera que me había ayudado, necesitaba saber más.
Necesitaba entender cómo habían obtenido toda esta información, y más importante, necesitaba saber si había una manera de detener lo que estaba a punto de pasarme. Esa noche no dormí nada, me quedé despierta revisando una y otra vez toda la evidencia, tratando de procesar no solo la traición, sino también la elaboración meticulosa con la que habían planeado mi caída. Durante 3 años, había considerado a María José, Carlos y Alejandra como mi segunda familia. Habíamos compartido no solo éxitos profesionales, sino también momentos personales. Había estado ahí cuando Carlos pasó por su divorcio, había apoyado a María José durante la enfermedad de su madre, había celebrado el compromiso de Alejandra como si fuera mi propia hermana, y todo ese tiempo, ellos habían estado alimentando resentimientos secretos, esperando la oportunidad perfecta para destruir todo lo que había construido. A las 6 de la mañana, mi teléfono sonó. Era el mismo número desconocido de la noche anterior. Hola, contesté inmediatamente. ¿Revisaste toda la información que te dejé? Era la misma voz femenina de antes. Sí, logré decir, mi voz sonando ronca por la falta de sueño y las lágrimas. ¿Cómo conseguiste toda esa evidencia? Eso es una historia larga, pero lo importante ahora es que tienes que decidir qué vas a hacer con la información. ¿Qué opciones tengo? Eduardo quiere reunirse conmigo el lunes para ejecutar el plan. Tienes 2 opciones, Isabella. Puedes confrontarlos directamente con la evidencia que tienes, o puedes ser más estratégica y usar su propio plan contra ellos. ¿Qué quiere decir con usar su plan contra ellos? Quiere decir que puedes dejar que piensen que su plan está funcionando, mientras documentas todo lo que hacen, y después exponerlos públicamente con evidencia irrefutable de su conspiración. ¿Pero no me van a despedir de todos modos? No si manejas la situación correctamente. Isabella, estas personas cometieron varios crímenes: fraude, conspiración, falsificación de evidencia, difamación. Si juegas bien tus cartas, no solo puedes salvar tu trabajo, sino también asegurar que enfrenten consecuencias legales serias. ¿Quién es usted? ¿Por qué me está ayudando? Nos vemos en persona hoy a las 2 de la tarde. Café Central, mesa junto a la ventana que da a la plaza. Ven sola, y traeré más información que necesitas ver. ¿Cómo la voy a reconocer? Yo te reconoceré a ti. Y Isabella, lo que vas a descubrir sobre quién soy y por qué tengo toda esta información va a sorprenderte tanto como la traición de tus colegas. La línea se cortó. Me quedé sentada en mi apartamento, rodeada de evidencia de la traición más elaborada que había experimentado en mi vida, sabiendo que en menos de 48 horas tendría que enfrentar a las personas que habían estado sonriendo en mi cara mientras planeaban mi destrucción. Pero también sabía que tenía algo que ellos no esperaban: conocimiento completo de su conspiración y evidencia irrefutable de sus crímenes. La pregunta era, ¿tendría el valor para usar esa información para luchar por mi carrera y mi reputación? Y más importante, ¿quién era la persona misteriosa que me había advertido? ¿Y cómo había conseguido acceso a información tan detallada sobre la conspiración contra mí? Llegué al Café Central 15 minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa junto a la ventana que daba a la plaza como había sido instruida. Era un lugar bullicioso un sábado por la tarde, lleno de familias disfrutando del fin de semana y estudiantes universitarios trabajando en sus laptops. Pedí un café que sabía que no iba a poder beber debido a los nervios y me senté a esperar, observando cada persona que entraba al café, tratando de adivinar quién podría ser mi misteriosa informante. A las 2 en punto exactas, una mujer se acercó a mi mesa. Era alguien que jamás había visto antes, aproximadamente 35 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo profesional, vestida con ropa elegante pero casual, llevando una laptop y una carpeta gruesa. ¿Isabella Morales?, preguntó en voz baja. Sí, respondí, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Mi nombre es Victoria Sandoval. ¿Puedo sentarme? Asentí,
y ella tomó asiento frente a mí, colocando la carpeta sobre la mesa pero manteniéndola cerrada por el momento. Antes de que empecemos, dijo, necesito que entiendas que todo lo que vamos a discutir tiene que permanecer confidencial hasta que decidamos juntas cómo proceder. Por supuesto, pero primero necesito saber quién es usted y cómo obtuvo toda esa información sobre mi trabajo. Victoria respiró profundamente. Soy investigadora privada especializada en casos de acoso laboral, conspiración corporativa y discriminación en el lugar de trabajo. ¿Alguien la contrató para investigar lo que estaba pasando en mi empresa? Sí y no. Inicialmente fui contratada para algo completamente diferente, pero cuando descubrí lo que estaba pasando contigo, decidí intervenir por razones personales. ¿Razones personales? Victoria abrió la carpeta y sacó una fotografía que me mostró. Era una foto de una mujer joven de aproximadamente mi edad, con cabello rubio y una sonrisa brillante. Esta es mi hermana menor, Carmen. Tenía 28 años cuando se suicidó hace 2 años. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Se suicidó? Carmen trabajaba en una empresa de marketing similar a la tuya. Durante 8 meses, fue víctima de una conspiración laboral casi idéntica a lo que te está pasando a ti. Sus colegas fabricaron evidencia de comportamiento inapropiado, la aislaron socialmente y, sistemáticamente destruyeron su reputación profesional. Dios mío, cuando finalmente la despidieron, Carmen no pudo conseguir trabajo en ninguna otra empresa porque los rumores sobre su supuesto comportamiento se habían extendido por toda la industria. Cayó en una depresión severa y, 2 meses después de perder su trabajo, decidió que no podía vivir con la humillación. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. Victoria, lo siento muchísimo. Después de su muerte, me especialicé en investigar este tipo de casos. He documentado más de 50 situaciones similares en los últimos 2 años, y he ayudado a víctimas a exponer las conspiraciones antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo supo sobre mi situación? Una de las personas involucradas en tu conspiración cometió un error. María José contrató mis servicios hace 3 meses. ¿María José la contrató a usted? Sí, ella quería que investigara tu vida personal para encontrar información comprometedora que pudiera usar contra ti. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. ¿Qué tipo de información? Cualquier cosa que pudiera hacerte parecer inestable, no profesional o moralmente cuestionable. Relaciones pasadas problemáticas, problemas financieros, comportamientos dudosos fuera del trabajo. Victoria sacó más documentos de la carpeta. María José me pagó $5,000 para hacer un perfil completo de tu vida durante los últimos 5 años. ¿Y qué encontró? Encontré que eres exactamente la persona que aparentas ser: trabajadora, honesta, profesional y completamente inocente de cualquier comportamiento inapropiado que tus colegas están alegando. ¿Y qué le dijo a María José? Le dije que no había encontrado nada comprometedor sobre ti, lo cual la frustró enormemente, pero mientras estaba investigando tu vida, también comencé a investigar las motivaciones de ella para contratarme. Victoria abrió su laptop y me mostró una serie de documentos. Fue entonces cuando descubrí la conspiración completa, las reuniones secretas, los correos electrónicos, el plan detallado, todo. Y decidió ayudarme porque le recordé a su hermana. Decidí ayudarte porque sexta exactamente los mismos patrones que llevaron a la destrucción de Carmen, y porque esta vez tenía la oportunidad de intervenir antes de que fuera demasiado tarde. Victoria cerró la laptop y me miró directamente a los ojos. Isabella, lo que te está pasando no es único, es un patrón sistemático que he visto una y otra vez en empresas corporativas donde empleados resentidos usan tácticas de manipulación para destruir a colegas exitosos. ¿Por qué cree que me eligieron específicamente? Por varias razones. Primera, tu éxito profesional los hace sentir inadecuados. Segunda, como mujer joven en una posición de liderazgo, eres un target fácil para acusaciones de usar tu género para avanzar. Tercera,
Tu personalidad naturalmente amigable y confiada te hacía vulnerable a este tipo de manipulación. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que confiaste en ellos completamente, les diste acceso a tu vida personal, les contaste tus inseguridades, les mostraste tus vulnerabilidades. Ellos usaron toda esa información para construir un perfil psicológico que les permitió manipularte de la manera más efectiva posible. Victoria sacó otra carpeta de su bolsa, pero hay algo más que necesitas saber, Isabella, algo que va a ser muy difícil de escuchar. ¿Qué cosa? Esta conspiración no comenzó recientemente, ha estado en desarrollo durante más de un año. ¿Un año? Sí, y hay evidencia de que han saboteado tu trabajo y tus oportunidades de promoción varias veces en el pasado sin que te dieras cuenta. Victoria abrió la segunda carpeta y me mostró una serie de correos electrónicos fechados 8 meses atrás. ¿Recuerdas el proyecto Martínez que perdiste el año pasado? ¿El que fue reasignado a Carlos sin explicación? Por supuesto, Eduardo me dijo que el cliente había pedido específicamente trabajar con alguien con más experiencia. Ese fue Carlos quien convenció al cliente de que tú no eras la persona adecuada para el proyecto. Le dijo al cliente que eras demasiado joven e inexperta para manejar una cuenta de ese tamaño. ¿Cómo puedes saber eso? Porque intercepté los correos electrónicos entre Carlos y el cliente. Aquí están. Me mostró una serie de mensajes donde Carlos sistemáticamente minaba mi credibilidad con el cliente, sugiriendo que yo no tenía la experiencia necesaria y que él sería una mejor opción para el proyecto. ¿Y el ascenso que no conseguí hace 6 meses? María José convenció a Recursos Humanos de que no estabas lista para más responsabilidades. Dijo que habías estado mostrando signos de estrés y que sería mejor esperar hasta que estuvieras más estable emocionalmente. Cada revelación era como un puñal en mi corazón. Durante meses, mis supuestos amigos habían estado saboteando mi carrera mientras fingían apoyarme. ¿Por qué decidieron acelerar sus esfuerzos ahora? Porque se enteraron de que Eduardo realmente estaba considerando darte la promoción a directora regional. Se dieron cuenta de que si no actuaban rápidamente, podrías alcanzar un nivel donde sería más difícil atacarte. Victoria cerró la carpeta y se inclinó hacia adelante. Isabella, necesito preguntarte algo importante. ¿Qué quieres hacer con toda esta información? ¿Qué opciones tengo? Tienes varias opciones, pero cada una tiene consecuencias diferentes. Explíqueme. Opción 1. Puedes confrontar directamente a María José, Carlos y Alejandra con la evidencia que tenemos. Esto probablemente evitará que procedan con su plan, pero también les dará tiempo para destruir evidencia y crear contranarrativas. Opción 2. Puedes ir directamente a Recursos Humanos y a Eduardo con toda la evidencia. Esto podría resultar en su despido inmediato, pero también podría crear una situación donde ellos aleguen que tú fabricaste la evidencia para vengarte. ¿Hay una tercera opción? Sí, podemos dejar que procedan con su plan, pero con una diferencia crucial. Tú vas a estar completamente preparada y vas a tener evidencia en tiempo real de cada paso de su conspiración. ¿Qué quiere decir con eso? Victoria sacó un pequeño dispositivo de su bolsa. Este es un dispositivo de grabación de alta calidad. Si lo llevas a tu reunión con Eduardo el lunes, podrás grabar toda la conversación donde te presentan sus acusaciones falsas. Y después, usamos esas grabaciones junto con toda la evidencia que ya tenemos para exponer no solo la conspiración, sino también la complicidad de Eduardo y el Departamento de Recursos Humanos. ¿Eduardo está involucrado más allá de lo que ya me dijo? Victoria asintió Grimly. Eduardo no solo sabía sobre la conspiración, Isabella la facilitó activamente porque necesitaba una excusa para no darte la promoción que ya había prometido a otra persona. ¿Prometido a quién? Al sobrino de uno de los inversores principales de la empresa, un hombre de 26 años con menos experiencia que tú, pero con las conexiones familiares correctas. Sentí náuseas. Todo había sido una mentira desde el principio. ¿Qué recomienda que haga? Recomiendo la tercera opción.
Deja que se cuelguen con su propia cuerda, pero con nosotras documentando todo. Al final, no solo salvarás tu trabajo, sino que también te asegurarás de que enfrenten consecuencias legales serias. ¿Qué tipo de consecuencias legales? Conspiración, difamación, interferencia maliciosa con contratos laborales, y posiblemente fraude si alteraron documentos oficiales de la empresa. Victoria puso el dispositivo de grabación sobre la mesa. La decisión es tuya, Isabella, pero necesitas decidir ahora, porque tu reunión con Eduardo es en menos de 48 horas. Miré el dispositivo, sabiendo que tomar esa decisión cambiaría el curso de mi vida profesional para siempre. Si acepto hacer esto, ¿va a estar ahí para apoyarme? Voy a estar monitoreando la situación en tiempo real, y tengo contactos en medios de comunicación que están interesados en exponer este tipo de conspiraciones corporativas. Medios de comunicación, Isabella, tu caso no es solo sobre salvar tu trabajo, es sobre exponer un patrón sistemático de abuso laboral que está pasando en empresas por todo el país. Victoria puso su mano sobre la mesa. Mi hermana Carmen no tuvo a nadie que la ayudara a luchar contra la conspiración que la destruyó, pero tú me tienes a mí, y tienes evidencia irrefutable de lo que te están haciendo. ¿Estás segura de que esto va a funcionar? Estoy segura de que si no hacemos nada, te van a destruir exactamente como destruyeron a Carmen, pero si luchamos con inteligencia y evidencia sólida, podemos no solo salvar tu carrera, sino también asegurar que estos abusadores enfrenten las consecuencias de sus acciones. Tomé el dispositivo de grabación y lo guardé en mi bolsa. Está bien, hagámoslo. Victoria sonrió por primera vez desde que nos habíamos conocido. Tu hermana Carmen habría estado orgullosa de ti. Me dijo vas a luchar por ti misma de una manera que ella no pudo hacer. Esa noche, mientras me preparaba para la confrontación más importante de mi vida profesional, solo podía pensar en Carmen, la hermana de Victoria que había perdido la batalla contra una conspiración similar. Pero yo no iba a perder, no solo por mí, sino por Carmen, por Victoria, y por todas las mujeres que habían sido víctimas de este tipo de manipulación corporativa. El lunes por la mañana, entraría a esa oficina completamente preparada para la guerra, y esta vez, los conspiradores serían los que saldrían destruidos. El lunes por la mañana llegué a la oficina a las 7:45 am, 15 minutos antes de mi reunión programada con Eduardo. El edificio estaba relativamente vacío, con solo algunos empleados madrugadores comenzando su día. Llevaba el dispositivo de grabación que Victoria me había dado discretamente escondido en mi chaqueta, y tenía mi teléfono configurado para enviar un mensaje de texto automático a Victoria si presionaba un botón específico. Mientras esperaba en el área de recepción fuera de la oficina de Eduardo, observé a mis colegas llegando a trabajar. María José pasó caminando y me sonrió brillantemente. Buenos días, Isabella. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Muy revelador, respondí, manteniendo mi voz neutral. ¿Todo bien? Te ves un poco tensa, solo nerviosa por mi reunión con Eduardo. Sí, espero que todo salga bien, dijo, pero había algo en sus ojos que me hizo saber que sabía exactamente lo que estaba a punto de pasar. Carlos apareció unos minutos después, y también se acercó para saludarme. Isabella, ¿lista para tu gran reunión? Tan lista como puedo estar. Estoy seguro de que todo va a salir perfectamente, dijo, con una sonrisa que ahora podía ver era completamente falsa. A las 8 en punto exactas, la secretaria de Eduardo me hizo entrar a su oficina. Eduardo estaba sentado detrás de su escritorio de caoba masivo, vestido con un traje impecable, pero su expresión era seria en lugar de la calidez habitual que mostraba. Isabella, gracias por venir. Por favor, siéntate. Me senté en la silla frente a su escritorio, activando discretamente el dispositivo de grabación. Eduardo, antes de empezar, quiero disculparme nuevamente por tener que abandonar nuestra cena el viernes.
Espero que podamos continuar la conversación sobre la promoción. Eduardo se aclaró la garganta incómodamente. Isabella, me temo que la conversación de esta mañana va a ser muy diferente de lo que esperabas. ¿Diferente en qué sentido? Durante el fin de semana, recibí algunos reportes muy preocupantes sobre tu comportamiento en el lugar de trabajo. ¿Qué tipo de reportes? Eduardo abrió una carpeta que estaba sobre su escritorio. Varios de tus colegas han presentado quejas formales alegando que has estado creando un ambiente laboral hostil. Eso es completamente falso, Eduardo. ¿Quiénes son estos colegas? María José García, Carlos Mendoza y Alejandra Ruiz han presentado testimonios detallados sobre patrones de comportamiento que consideran acoso laboral. ¿Qué específicamente están alegando? Eduardo comenzó a leer de los documentos: comportamiento condescendiente hacia empleados más jóvenes, comentarios despectivos sobre la competencia de otros colegas, uso de tu posición de autoridad para intimidar a subordinados, y tomar crédito por el trabajo de otros miembros del equipo. Eduardo, estas acusaciones son completamente fabricadas. ¿Tienes alguna evidencia real de estos comportamientos? De hecho, sí, Eduardo sacó un dispositivo de audio. Tenemos grabaciones de varias conversaciones donde haces comentarios inapropiados sobre otros empleados. Presionó play, y escuché mi propia voz aparentemente haciendo comentarios despectivos sobre colegas más jóvenes. Pero yo sabía que esas grabaciones habían sido editadas y manipuladas. Eduardo, esas grabaciones han sido alteradas. Puedo explicar el contexto original de cada una de esas conversaciones. Isabella, también tenemos emails donde muestras patrones de comportamiento problemático. Eduardo me mostró impresiones de correos electrónicos que reconocí, pero que habían sido editados para cambiar completamente su significado. Estos emails también han sido manipulados, Eduardo. Los originales dirían algo completamente diferente. Isabella, entiendo que esto es difícil de aceptar, pero necesitamos tomar estas acusaciones muy en serio. ¿Y cuáles son las consecuencias de estas acusaciones? Dado la gravedad de las alegaciones y la cantidad de evidencia presentada, no tengo otra opción que terminar tu empleo efectivo inmediatamente. ¿Me estás despidiendo? Estoy terminando tu contrato debido a violaciones del código de conducta de la empresa. Era exactamente lo que Victoria había predicho que pasaría, pero yo estaba preparada. Eduardo, antes de que hagas eso, necesito hacerte una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Tú sabías sobre esta conspiración antes de que ellos presentaran sus quejas? Eduardo se puso tenso. No sé de qué conspiración estás hablando. ¿Sabías que María José contrató a una investigadora privada para buscar información comprometedora sobre mi vida personal hace 3 meses? El color se drenó de la cara de Eduardo. Isabella, no sé de qué estás hablando. ¿Sabías que Carlos, María José y Alejandra han estado reuniéndose secretamente durante semanas para planear exactamente lo que está pasando en esta reunión? Esas son acusaciones muy serias. ¿Sabías que nunca tuviste intención de darme la promoción porque ya se la habías prometido al sobrino de uno de tus inversores? Eduardo se puso de pie bruscamente. Isabella, creo que estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Estas teorías conspirativas no son apropiadas. ¿Son teorías conspirativas? Saqué mi teléfono y reproduje parte de la grabación que Victoria me había dado, donde se escuchaban las voces de María José, Carlos y Alejandra discutiendo específicamente cómo iban a ejecutar el plan para destruir mi carrera. Eduardo se quedó completamente inmóvil mientras escuchaba sus propias palabras siendo mencionadas en la grabación. ¿Dónde conseguiste eso? Tengo evidencia completa de toda la conspiración, Eduardo. Grabaciones de audio, correos electrónicos, fotografías de reuniones secretas, documentos que detallan cada fase del plan. Eso no puede ser real. ¿Quieres que reproduzca la parte donde discuten cómo tú necesitabas una excusa para negarme la promoción? Eduardo se sentó lentamente. Isabella, si tienes evidencia de algún tipo de malentendido,
Podemos discutir. No es un malentendido, Eduardo. Es una conspiración criminal que incluye difamación, fraude y falsificación de evidencia, y tú has sido complaciente desde el principio. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Victoria. La policía está en camino. Mantén la conversación activa. Eduardo, ¿sabías que conspiración para difamar es un delito federal? Isabella, creo que estamos malentendiendo la situación. ¿También sabías que falsificar evidencia para justificar el despido de un empleado puede resultar en cargos criminales tanto para la empresa como para los individuos involucrados? Eduardo se había puesto completamente pálido. ¿Qué quieres de mí, Isabella? Quiero que admitas tu participación en esta conspiración. Quiero que reconozcas que las acusaciones contra mí son falsas, y quiero que entiendas que voy a proceder con acciones legales contra todos los involucrados. Isabella, tal vez podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Fue en ese momento cuando la puerta de la oficina se abrió. Victoria entró, seguida por 2 oficiales de policía y una mujer que reconocí como abogada laboral de una firma prestigiosa de la ciudad. ¿Eduardo Vázquez?, preguntó uno de los oficiales. Necesitamos hablar con usted sobre alegaciones de conspiración laboral y falsificación de evidencia. Eduardo se veía como si fuera a desmayarse. No entiendo qué está pasando. La abogada habló. Señor Vázquez, representamos a Isabella Morales en una demanda por conspiración, difamación y terminación injustificada. Tenemos evidencia sustancial de actividad criminal por parte de usted y varios empleados de esta empresa. Victoria se acercó a mí. ¿Conseguiste todo grabado? Cada palabra, respondí, mostrándole el dispositivo. Los oficiales comenzaron a informar a Eduardo sobre sus derechos mientras la abogada explicaba los cargos que íbamos a presentar. ¿Dónde están María José, Carlos y Alejandra?, preguntó Victoria. Probablemente están esperando noticias sobre cómo fue mi reunión, respondí. Perfecto, vamos a sorprenderlos. Salimos de la oficina de Eduardo, dejándolo con los oficiales de policía, y nos dirigimos hacia el área donde trabajaba mi equipo. María José estaba en su escritorio, aparentemente trabajando normalmente, pero pude ver que revisaba su teléfono constantemente, esperando noticias. Cuando me vio acercarme con Victoria y la abogada, su expresión cambió inmediatamente de confianza a pánico. Isabella, ¿qué está pasando? ¿Cómo fue tu reunión con Eduardo? Fue muy reveladora, María José, especialmente la parte donde Eduardo reprodujo las grabaciones editadas que ustedes le proporcionaron. ¿Grabaciones editadas? No sé de qué estás hablando. Victoria habló. María José García, soy Victoria Sandoval, la investigadora privada que usted contrató hace 3 meses para investigar la vida personal de Isabella Morales. María José se puso completamente blanca. Yo no tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones, incluyendo donde usted me pidió específicamente que encontrara información comprometedora que pudiera usar para dañar la reputación de Isabella. Carlos y Alejandra aparecieron, obviamente atraídos por la conmoción. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Carlos. La abogada respondió. Carlos Mendoza y Alejandra Ruiz, ustedes están siendo nombrados como codemandados en una demanda por conspiración, difamación y interferencia maliciosa con contratos laborales. ¿Demanda?, tartamudeó Alejandra. ¿De qué están hablando? Estamos hablando de la conspiración que ustedes 3 han estado ejecutando durante meses para destruir la carrera de Isabella Morales. Victoria sacó una carpeta gruesa. Tenemos documentación completa de sus reuniones secretas, sus correos electrónicos coordinados, sus planes detallados y grabaciones de audio donde discuten específicamente cómo iban a fabricar evidencia contra Isabella. María José comenzó a llorar. Isabella, por favor, las cosas se salieron de control. Nunca quisimos que llegara tan lejos. ¿No quisieron que llegara tan lejos?, respondí. ¿Planear mi despido basado en evidencia fabricada no era ir demasiado lejos?
Carlos trató de mantener su compostura. Esto es ridículo. No pueden probar nada de esto. Victoria reprodujo parte de la grabación donde la voz de Carlos era claramente audible, discutiendo cómo iban a dividir mis responsabilidades laborales después de mi despido. Carlos se desplomó en su silla. La abogada continuó. Además de las demandas civiles, hemos presentado denuncias penales por conspiración y fraude. Oficiales de policía los estarán contactando durante las próximas 48 horas. Durante los siguientes 30 minutos, presencié el colapso completo de la conspiración que había estado diseñada para destruirme. María José admitió haber contratado a Victoria para investigarme. Carlos confesó haber editado correos electrónicos para hacerlos parecer más incriminatorios. Alejandra reveló que habían manipulado grabaciones de audio para cambiar el contexto de mis comentarios. Pero lo más satisfactorio fue cuando Eduardo fue escoltado fuera del edificio por los oficiales de policía, pasando frente a todos los empleados que habían presenciado mi supuesta humillación. 3 meses después, recibí una liquidación de 7 cifras de la empresa como parte de un acuerdo extrajudicial. María José, Carlos y Alejandra fueron despedidos inmediatamente y enfrentaron cargos criminales que resultaron en libertad condicional y órdenes de restricción permanentes. Eduardo fue despedido como CEO y enfrentó cargos más serios por su papel en facilitar la conspiración. Su carrera en la industria corporativa terminó completamente, pero más importante que la compensación financiera fue la vindicación. Mi reputación no solo fue restaurada, sino que mi historia se convirtió en un caso de estudio en cursos de ética empresarial sobre cómo las conspiraciones laborales pueden ser expuestas y combatidas. Victoria y yo nos convertimos en socias comerciales, estableciendo una consultora que ayuda a víctimas de acoso laboral y conspiraciones corporativas. En los 2 años desde que abrimos, hemos ayudado a más de 100 personas a exponer situaciones similares. Nunca regresé a trabajar para esa empresa, por supuesto. En lugar de eso, usé mi liquidación para lanzar mi propia agencia de marketing digital, que se ha convertido en una de las más exitosas de la región. Pero la lección más importante que aprendí no fue sobre justicia o venganza, fue sobre confianza y autenticidad. Durante años había estado tratando de ser la empleada perfecta, la colega perfecta, la amiga perfecta. Había estado tan enfocada en ser querida y aceptada que había ignorado las señales de que algunas personas me veían como una amenaza en lugar de como una aliada. Aprendí que la verdadera fortaleza no viene de ser querida por todos, sino de mantenerte fiel a tus valores incluso cuando otros traten de destruirte por hacerlo. Y aprendí que a veces las personas que menos esperas son las que están dispuestas a arriesgar todo para ayudarte a luchar por la justicia. Epílogo. 2 años después, hoy estoy sentada en mi propia oficina, en el edificio donde ahora dirijo una empresa próspera con 20 empleados que saben que su valor se basa en su talento y carácter, no en política de oficina o manipulación. En mi escritorio tengo una fotografía de Carmen, la hermana de Victoria, como recordatorio de por qué es importante luchar contra este tipo de abuso laboral. También tengo una carta enmarcada de una joven empleada de otra empresa que leyó sobre mi caso en las noticias y usó mi historia como inspiración para exponer una conspiración similar en su lugar de trabajo. La llamada anónima que recibí durante la cena con Eduardo no arruinó mi carrera, la salvó. Me enseñó que el verdadero éxito profesional no viene de evitar conflictos o de ser universalmente querida, viene de tener la valentía de luchar por la verdad, incluso cuando esa lucha es difícil y dolorosa, viene de reconocer que algunas personas te van a ver como una amenaza sin importar qué tan amable o colaborativa seas. Y viene de entender que tu valor como profesional y como persona no está determinado por la opinión de aquellos que están dispuestos a traicionarte, sino por la integridad con la que manejas las adversidades. Si estás viendo esta historia desde cualquier ciudad del mundo, quiero que sepas que las conspiraciones laborales son más comunes de lo que la gente piensa.
Pero también quiero que sepas que siempre hay manera de luchar contra ellas si tienes el valor de buscar la verdad y las personas correctas que te ayuden a exponerla. Victoria me enseñó algo que nunca olvidaré: la injusticia solo triunfa cuando las personas buenas deciden no hacer nada al respecto. Mira, llamada anónima fue el catalizador para la justicia, y eso, definitivamente, valió la pena de toda la cena en el mundo.